Nino, la que craneó toda esta maravilla, por supuesto, es Nadia, y un domingo a la noche, ella vive en México, yo en Argentina, che, ¿no tenés ganas de participar de esta mentoría? Sí, dale. Y nosotras nos hemos conocido a través de una formación que hemos hecho juntas, eh, de esas formaciones que reúnen almas maravillosas y una termina haciendo match o como recordando esos encuentros, esos hermosos acuerdos de alma. Y me siento muy honrada de participar eh, en esta aventura, en este proyecto y para mujeres, ¿no? Siempre eh, se nos ha dicho que la mujer no puede juntarse, no puede circular porque son envidiosas, porque son esto, porque son aquellos. Y la prueba de eso es justamente esta mentoría, donde abre un espacio seguro y sagrado para todas aquellas mujeres que quieren tener una voz, que quieren ser escuchadas, que quieren encaminar su vida, que tienen ganas de encontrarse con pares, de no saberse solas, de no saberse aisladas. Y parte de este proceso también lo he vivido yo en algún momento de mi vida. Y en ese momento de mi vida, que estaba muy sola, con una bebé muy chiquita, separada hacía bastante tiempo del padre de mi hija, en ese entonces todos mis dones estaban en un caos tremendo, o sea, pasaba de una noche oscura del alma a otra, de una crisis a otra, o sea, todas las que tenemos hijos sabemos lo que es el puerperio, lo que es la depresión, lo que pasamos cuando transitamos esos momentos muy, muy solas. Y en ese entonces yo estaba haciendo diferentes formaciones también para encauzar todo el caos interno que tenía dentro mío, porque entre el ver, el escuchar y el sentir, nunca sabía si esto era mío o de cualquiera que pasó por al lado, y llega el tarot a mi vida. Cuando llega el tarot a mi vida, tomo una decisión. ¿Por qué? Porque soy hija de paraguayos y como toda hija de paraguayos son más católicos que paraguayos, así que yo me crié dentro de una iglesia católica más o menos desde que nací hasta la última crisis que tuve. Es largo de contar, pero para hacerla corta tenía chipeado en mi psiquis que me iba a ir directo al infierno si yo abría un mazo de tarot. Y la paradoja es que yo leo tarot desde que soy muy chiquitita, desde que tengo recuerdos. O sea, el mazo de carta español donde jugamos al chinchón, a la canasta o al truco acá en Argentina, eh, a mí siempre me ha hablado, ¿no? Y comilleo, porque veía simbologías y veía mensajes que no entendía. Entonces, a lo largo de mi vida, el tarot siempre me ha acompañado, porque si no era alguna amiga que me pedía, vos que te lees las cartas españolas, no tenía ni idea de lo que leía. Yo sé que había una simbología ahí que la podía comprender. Después, amigas random que iban a consultas de tarot, mi suegra, la abuela de mis hijos mayores, ella era tarotista, pero además me llevaba a todos los lugares para hacer consulta de tarot, de por qué me pasaba lo que me pasaba, por qué andaba deprimida, por qué tenía cerrados los caminos y bla, 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 ¿no? Como toda bruja te hicieron un hechizo. Así que a regañadientas solía ir a esas consultas de tarot, con cuanta tarotista había y por haber, ¿no? Pero en una época donde el tarot era muy tradicional, pasado, presente y futuro. Y yo veía algo más que pasado, presente y futuro. Sí, me estás contando algo que ya sé. Me estás contando un presente que sí, pero un futuro que yo no lo veía así. Y veía esa simbología sin entender. Y además con el chipeo de sentirme súper culpable, porque me sentía totalmente culpable, al otro día me iba a confesar porque yo estaba pecando contra Dios y era una dicotomía, porque yo sabía que un Dios no me iba a castigar jamás, porque un Dios amoroso nunca castiga, porque siempre supe que la divinidad estaba dentro de mí, así que si me castigaba era yo sola, no era un Dios bla que me iba con rayos y centellas mandar
a la paila del coludo. Entonces era toda una contradicción durante muchos años de mi vida. Y mi suegra hacía lectura de tarot egipcio, lo cual yo no es la rama que me dedico, pero sí conozco el tarot egipcio. Un día me hace una lectura y cada vez que ella me abría el tarot, gente se supone que iba a morir, ¿no? O moría un tío, o moría una tía, o algún amigo. Entonces tenía muchos inconvenientes ella. Y ahí entendí que esos mensajes tenían que ver conmigo. Tenía que morir una parte de mí para que pudiera yo desplegar las alas. Y el día que entendí eso dije, ok, ya está. El tarot me llama y no hay forma de que la siga evadiendo. Pasa años, pasa vida, pasan cosas y finalmente encuentro una maestra maravillosa, y decido estudiar tarot. Y ahí empieza mi camino. Cuando empiezo a estudiar tarot, claro, había un choque en mi psiquis tremendo, porque era toda esa programación religiosa, y toda esa contradicción y todo ese pecado, ¿no? Y toda esa programación, ya sabemos, sin hacer apología absolutamente de nada. Y me agarraban ataques de pánico. Entonces yo iba a estudiar una vez por semana y al lado, esto lo cuento siempre, al lado del lugar donde yo estudiaba, o sea, en la casa de mi profesora, había una verdulería. Así que cada vez que yo llegaba antes de tocar el timbre para entrar a clases, me agarraba sofocos, me desmayaba, me bajaba la presión, el corazón me hacía tu, a 1000 por hora, era tremendo. Un ataque de ansiedad, ataques de pánico, agarrada la pierna del pobre verdulero, que ya después de durante 2 años me ponía a la silla, un vasito con agua con limón, me tranquilizaba un rato mientras él atendía a sus clientes y después iba a clases. Más de una vez no llegué a clases, me tuve que pegar la vuelta. Pero hoy lo cuento como una anécdota. Y para mí fue muy sufrido, porque estaba rompiendo con cadenas mentales tremendas que tenía, y hasta que no empecé a comprender esa simbología del tarot, no podía comprender esas cadenas que tenía. A qué nivel tan profundo de ese subconsciente, a nivel mucho más profundo todavía, porque eran todos los dones despertándose de todos esos dones que durante casi toda mi vida fueron reprimidos. Yo veo desde muy chiquita, percibo desde muy chiquita, escucho desde muy chiquita, o sea, tengo un canal muy abierto. Eh, y a mí se la pasaban exorcizándome porque, claro, yo en el medio de una misa, ¡ay, qué lindas burbujitas! Mira, la Virgen María está mandando bendiciones. Claro, eran orbes de luz que a veces veía en una iglesia, pero después con el tiempo y el conocimiento entendí que esas orbes de luz eran este, Para ti, luces que me sostenían a mí, claro. así es. Eh, y, y así empezó ese camino de tarot. Cuando empecé a conocer la simbología de cada arcano, era pasarlo por la vida y por el cuerpo. Entonces, cada identificación de esos arcanos decía, wow, esto me está pasando ahora. Y cuando aprendíamos otro arcano, uy, esto me pasó, uy, en esta estoy. Y era sorprendente ver cómo esas cadenas se iban rompiendo. Tú Eh, misma ibas transitando yo le diría déjà vu, pero era como crecimiento para ti, ¿no? Totalmente, sí, porque fue también una memoria del alma que se abrió. Fue un nivel de conciencia que se abrió. Yo estaba literalmente rompiéndome la psiquis y la conciencia. Que por supuesto uno, mientras está en el tole tole, no te das cuenta, pero con el tiempo decís, wow, y yo atravesé esto, ¿no? Y Desde eso, esa y historia. eso es lo maravilloso, porque hoy
todos veo que todos los que estamos dentro de la mentoría hemos transitado esos procesos. Entonces, hoy es muy fácil, bueno, creo, poder acompañar a estas mujeres, a estos hombres que hoy puedes y tienes esta gran herramienta. Sin ninguna duda, yo siempre digo, el tarot fue lo que me dio la libertad, fue con lo que abrí las alas, fue lo que me salvó la vida, literal. Me salvó la vida, porque estaba en una encrucijada realmente de mi vida en ese entonces, donde nada, me quedaba en donde estaba y seguía sometida a cierto personaje, o pateaba el tablero y a conquistar la vida que tenía ganas de vivir. Yo hasta ese entonces era asesora productora de seguros, o sea, tenía dentro de todo un trabajo más o menos estable. Y el momento clave fue cuando mi profesor a fin de año decide hacer una feria holística para que nosotros los alumnos hiciéramos prácticas de lectura para perderle un poco el miedo a profesionalizarnos si era lo que teníamos ganas. Yo creo que salí de esa feria, estuve desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche haciendo lecturas, porque fue una feria, la verdad que fue muy exitosa, porque no solo eran nosotros los alumnos haciendo consultas del tarot, sino también había otras cosas y qué sé yo, fue creo que, no, fue un 30 de diciembre, o sea, 2 días después, al otro día teníamos Año Nuevo, eh, hacía mucho calor, no daba abasto el aire acondicionado del espacio, Y tú y ahí, yo estaba, pero encendida, encendida. Fui de las alumnas que más consultas tuve porque era, no sé, fluir de una manera de lo que implica un espacio público, ¿no? No es lo mismo una consulta individual a que se sienta uno, se levanta, se sienta otro, se y levanta. el que sigue, y el que Y el que sigue. sigue y el que sigue, y era una cosa tremenda que ni yo podía creer, porque nunca me hubiera animado sola a hacerlo, pero esta posibilidad me dio como mucha confianza, pero como si toda la vida hubiera hecho tarot. Fue una cosa maravillosa. Estaba incendiada, feliz de la vida, no sé, el corazón colmado. Nunca me había sentido tan bien. Hacía mucho tiempo, en ese entonces, que no me sentía tan plena. Wow. No me sentía tan bien conmigo misma, ¿no? Porque cuando uno viene apaleada, lo que menos tenés es amor propio. Y de pronto ahí la batería del amor propio y como los dibujitos animados. Cargó batería hasta arriba, o sea, esa confianza, esa seguridad, eh, la postura del cuerpo. Tengo una foto de ese mismo día que sacó mi profe, que siempre la guardo y siempre la suelo compartir, creo que está en mi Instagram todavía. Y la voy a volver a compartir porque lindo recuerdo, uno cada tanto está bueno volver a esos lugares donde algo hizo un clic. Pero ahí te quedaste, Carmen, o sea, en esa plenitud no, no desististe. No, no, porque cuando uno viene mal mucho tiempo, mal pero acostumbrado, como un personaje de Fontana Rosa, Inodoro Pereira para las argentinas, no van a saber, que siempre le preguntaban, ¿cómo estás? Mal pero acostumbrado. Bueno, yo venía mal pero acostumbrada. Okay. Entonces venía acostumbrada a que no había un cachito de risa, no había un cachito de felicidad, no había un cachito de gozo, no había un cachito de nada. Cuando había cachitos, bueno, ahora va a venir la mala. Ese era el pensamiento. Ujú. O sea, hay que sufrirla, hay que padecerla. Y en esa feria, mientras pasaban gente random, o sea, ¿cuál es tu consulta? Ta, 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 hacia la tirada, mira, ta, 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 ¿te sirve? Sí, listo. Fantástica. Entonces empecé a tener yo más consultantes que mis compañeros y no me había dado cuenta, creo que hasta que vino mi profesora a decirme, para un rato, anda a tomar algo, anda al baño, porque no parás hace 4 horas. Ah, Y veo a mis otras compañeras que tenían la mesa vacía. Entonces, cuando yo me levanté de la mesa, mis compañeras tuvieron consultantes. Entonces, ahí también me di cuenta de el brillo, ¿no? De que no es que yo estaba haciendo algo a propósito, algo mal, solo estaba haciendo, solo era yo. O
esa parte más genuina. O sea, la bruja haciendo, ya estaba con el caldero ahí, sin Con la pedirle pócima preparada. permiso, claro, sin pedirle permiso a nadie, Sí, solo compartiendo, qué sin, padre. a ver, sin hacerme menos. Y ahí por eso digo, mi amor propio subió hasta el cielo, porque entendí que cada uno es responsable de su brillo. Totalmente. Cada uno es responsable de su propia felicidad o de su propia plenitud. Porque si yo estaba pendiente de cuántas consultas tenían mis compañeras, seguramente no hubiera tenido este clic. Y no se trataba de que el otro no tuviera la misma expertise que yo o no, porque mis compañeras y uno de mis compañeros tan buenos tarotistas, porque teníamos una muy buena maestra. Y el espacio era igual para todos y era equitativo para todos. Pero la energía, siempre digo, se puede camuflar, pero nunca miente. Y algo en mí se abrió, se abrieron alas. Entonces será una consulta detrás de otra. Cuando recuerdo, no me olvido nunca, jamás me voy a olvidar de ese día. Cuando estoy yendo al baño, porque era verdad, hacía 4 horas que yo no me levantaba de la silla. Cuando voy al baño, me cruzo con una de las chicas, porque estaba cerquita del baño, y le pregunto, ¿cómo te está yendo? No, he tenido algunas consultas, qué bueno. ¿Y vos cómo te? Mira, recién me levanto. Me pregunta, ¿cómo que recién te levantás? Sí, desde que llegué hasta ahora que vino Juli, nuestra profesora, no me había levantado, o sea, tuve muchas consultas. Y ella me preguntó, ¿cómo hiciste? No lo sé, solo sé que me abría la experiencia. O sea, en el peor de los casos, ¿qué podía pasar? Que me pusiera nerviosa, nuestra profe andaba dando vueltas por las mesas de sus alumnas, o sea, teníamos la asistencia del apoyo. Entonces le dije eso, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si sabes que siempre va a haber una sincronía en la lectura. Totalmente. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Nada, nada. Y si no, agarrá tu cuadernito donde tenés el significado de cada carta y abrí el cuaderno y ya está. ¿Y qué te va a decir? Si saben que es una feria donde estamos los alumnos haciendo práctica. Que no tenía que ser la lectura perfecta, Claro, ¿no? era miedo a no poder. Ujú. Y ahí me di cuenta que yo no tuve miedo a no poder. O sea, no me entró en la cabeza que no iba a poder. Y ahí es donde tomé conciencia real de esas cárceles mentales. O sea, yo estaba en el baño haciendo pichí. Y ahí me di cuenta ese insight que nos cae a las mujeres, o lavando platos, yendo al baño, bañándonos. Bueno, en ese Viene instante, la iluminación. pero fue fantástico. Fue Qué fantástico. bello, Como los qué bello. dibujitos, ¿viste? Con la musiquita y todo. Ta, 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 ta. Así. Ah, sí. Y saliste tú del baño así de, Y soy salí toda del yo. baño, pero con la certeza absoluta de que este era el camino que iba a elegir, que terminaba este día y yo al otro día me importaba un pito la vela, colgaba a los seguros y me iba a dedicar a hacer tarot. Dicho y hecho así. Oye, Carmen, aprovechando, porque seguramente hay gente que no, pues no conoce y tiene como muchos fantasmas acerca del tarot, que dicen, no, eso no. Eh, ¿Tú qué les, no que les recomiendas, sino cómo les explicas que es como una guía? Eh, Mira, hay algo que sucede siempre cuando vienen a las consultas por primera vez, tienen miedo de qué me van a decir. No quiero saber nada, pero qué me van a decir, ¿no? Y yo siempre les pregunto, ¿qué es lo peor que te pueden llegar a decir las cartas? En ese escenario mental, ¿qué es lo peor que puede suceder? ¿Que te vas a morir? Ponele, nos morimos todos. Así que ese no es el peor escenario. Que se va a morir un ser querido es doloroso, no queremos saberlo, pero va a suceder, porque es inevitable de la vida. Así que ese no es el miedo. ¿Cuál es el miedo genuino? Las cárceles mentales.
el no hacerme cargo y responsable de la vida que quiero. Entonces, ¿qué le diría a estas mujeres que no se animan a estudiar tarot, pero les da mucha curiosidad? O eso no porque es pecado y me voy a ir al infierno, porque no, esta construcción que tenemos de que el tarot es porque te hicieron un mal. El tarot tiene más años que Matusalén. Esto quiere decir que es previo incluso a la era de Cristo. Nosotros somos después de Cristo, ¿no? Entendiendo esa cronología gregoriana. El tarot se diseña y se ofrece a la humanidad poco después de que se cayó la última civilización de Lemuria. Así que mira de qué tiempo viene el tarot, que son arquetipos del subconsciente para el desarrollo de la conciencia y de la divinidad de cada ser humano. Es una forma, es una guía, es un camino. Es una medicina también. Y como toda herramienta divina que es entregada a la humanidad, pasa siempre. En algún momento aparece algún desatinado y transforma toda esa luz en oscuridad. Entonces el tarot en la época, ¿no? Hemos tenido en la humanidad muchas eras oscurantistas, entonces era el pecado, era el diablo, era de brujería, de brujos y de la maldad, del diablo y ta, ta, ta. Cuando el tarot finalmente se hace nuevamente, vuelve a la luz, ¿no? Porque siempre era en oscuridad, vuelve a la luz, quien trae de nuevo esa simbología del tarot son los egipcios, que era la consulta cotidiana de las familias, no era solo a los dioses, sino la toma de decisiones, a ver si planto o no, a ver si me caso o no, es tiempo de procrear o no, mi marido me engaña, o sea, desde la época de Egipcia, esa es la pregunta, mi mujer me engaña, mi marido me engaña, es clásica, no va, o sea, esa siempre está. Compro la casa, vendo la casa, con este hago negocio, con este no hago negocio, cambio de trabajo, no cambio de trabajo. Desde esa época se hace consultas. Es un oráculo del alma, que cuando andamos medios perdidos es una forma de encauzar un poco la decisión. Si tomas este camino, puede haber estas posibilidades. Si tomas este camino, tenés estas posibilidades. Pero lo bello es que sí te va dando la pauta. O sea, Te da siempre respuesta. El arcano siempre tiene respuestas. ¿Por qué? Porque está hablando de eso más profundo, de ese subconsciente, de ese supraconsciente. Entonces siempre va a tener una respuesta. Siempre va a mostrar posibilidades. Si eso yo me estoy gusta. parada en una polaridad, entonces me va a mostrar los gradientes de esa polaridad y además cómo darnos vuelta. O sea, si mi marido me engaña, ok, bueno, ¿te querés quedar en esa relación? Si te querés quedar en la relación, abrir la pareja, una posibilidad. No tenés ganas de abrir la pareja y te querés divorciar porque no sabes todavía si lo seguís queriendo o no, bueno, ahí hay otra posibilidad. Hace tu duelo y después toma una decisión de me separo, por ejemplo, ¿no? Como ejemplos. El tarot tiene esta magia, que como es solo simbología, no es que tenés vos una descripción o tenés un decreto o un significado, ¿no? Si sueño verde, entonces quiere decir que estoy sana. No es un manual de significados. Sí tiene significados, obviamente, es simbología, pero lo que tiene es profundidad. Entonces siempre va a haber una capa más. O sea, si yo abro un nivel más de conciencia, siempre voy a tener una capa más de respuesta.
porque a lo que te lleva es no a ver eso micro, sino eso macro, el macro. diseño completo. Y cuando vemos el diseño completo, comprendemos mejor, entonces tomamos mejores decisiones comprendiendo todo eso. Y eso quiere decir que hay que romper cadenas mentales y hay que hacerse responsables de nuestra vida y de nuestros dones. Así Los es. dones no es solo, no, me subo arriba de una montaña y ahí, cual Moisés bajando las tablas. No, 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 es en el cotidiano. En el cotidiano tengo la intuición, ¿no? Tiene un poquito de temperatura el niño. ¿Lo llevo o no lo llevo a la escuela? Tengo dudas, saco el tarot. La muerte y la templanza. Si sale la templanza, anda a la escuela, solo es nada. Es su sistema inmune que está funcionando bien. Y si sale la muerte, no, mejor déjalo porque se va a pegar un virus de gripe. Porque afirma esa intuición, ¿no? La intuición no argumenta, pero a veces tenemos dudas por esas cárceles mentales. Entonces, es una manera. Tomo los cuatro haces, ¿no? Cuatro haces. No sé si se ve. Sí, ahí se ven, sí se ven. Ahí, acércate un poco más. Ahí se perdió. Ahí. Basto, mi energía. ¿Cómo estoy de energía hoy? Si sale así para arriba, hermoso, pero si me sale para abajo, uff, ¿dónde estoy fugando energía? Claro, no tengo más ganas de trabajar en esa oficina, me quiero ir de ahí, quiero irme a otra empresa. Bueno, empezar a hacer el camino de esa decisión y tirar currículo en otra empresa. Por ejemplo, Sí, sí, sí. ¿se entiende? Entonces, ya sabemos, tenemos esa respuesta. Solo es afirmar la intuición cuando tiqui, 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 tenemos ese rumiar en la cabeza. Y eso es lo que digo, es como una guía, ¿no? Lo hemos satanizado y lo que bien dijiste, todo fue negado, bloqueado, le metieron muchísimo bloqueo. Uf, Y si platicas con mucha gente, alguna vez en su vida alguien ha consultado el tarot, o sea, no lo dicen tan abiertamente, pero sí hay no, no, gente que no, lo ha pero hecho sí lo han consultado, y lo sí, han pero sin ninguna, consultado. igual que la astrología, no, no, que yo no eso no creo, no creo, sí, pero vos todos los días ves tu horóscopo. El tarot es igual, por ahí fue más, ahora no, se abrió mucho más, así que hay muchos más mazos, hay muchas corrientes, ya no es solo el tarot tradicional, hay diferentes corrientes, entonces está mucho más incorporado, Incorporado, esa es la palabra, está exacto. mucho más incorporado. Las lecturas también tienen diferentes diseños y también tienen diferentes orientaciones. Entonces, ¿qué es el tarot evolutivo? El tarot evolutivo tiene que ver con eso, con romper esas creencias limitantes, esos patrones, esas cadenas mentales que no me permiten a mí desplegar las alas. ¿No? Yo salí de ese día de la feria holística, venía caminando un par de cuadras con una de mis compañeras y dije, suelto, suelto para siempre el trabajo formal. Wow. 3 días después, porque era fin de año, hice mi primera consulta de tarot random, que en ese entonces era buena voluntad, hasta que lo profesionalicé, que fue lo que me dio de comer. Y para contarles que tienes agenda llena, por cierto. Ajá. Sea, a mí el taro fue lo que me dio de comer mientras hacía la transición, pero yo no hice transición, yo soy muy kamikaze, ¿no? Dije, dejo esto y empiezo con esto. Y empecé de a poquito. Por supuesto, hoy el taro forma parte de mi bagaje de consultorio, pero no es lo único a lo que me dedico. Pero en ese momento fue lo que me abrió las puertas a todo. Y era lo que llevaba el pan nuestro cada día a mi casa. Ven, Entonces, cuando lo profesionalicé y me hice cargo de que sí, leo simbología, listo, se abrió infinitas posibilidades. Me trajo muchas cosas maravillosas. ven. Entonces, ¿qué van Y a tener? cuéntanos.
¿Qué es lo que ellas qué van a vivir en la que van mentoría? a vivir ¿Qué van a vivir con tu esta, experiencia? en Dímelo. esta experiencia, en esta clínica y en esta mentoría. Vamos a ver a través de los arcanos mayores, ¿no? Porque por cuestiones de diseño van a ser solo los arcanos mayores, como el camino de la heroína, ¿no? Empezando por el loco hasta terminar con el mundo, esos 22 arcanos, por supuesto, con preguntas muy puntuales, van a tener la simbología para que se hagan preguntas, ¿no? Porque las preguntas es donde empezamos a abrir esas infinitas posibilidades hacia dónde me quiero dirigir. Si estoy saliendo de una crisis, si estoy en el medio de una crisis, poder empezar a incorporar esta simbología y que me pueda abrir un poco y salir un poco de ese pantano. Entonces, los arcanos mayores, el tarot tiene eso, de si yo estoy pudiendo observarlo, esta conducta sí la tengo repetitiva, entonces puedo dar vuelta haciendo este movimiento. Y a veces es muy chiquitito, a veces es muy chiquitito, ¿no? Porque si yo tengo el colgado, ¿se ve? Ujú. Un poco Ahí. para adelante, ahí. Ay, no, ahí se perdió. Es que ahí está. Si yo, si yo tengo el colgado que dice suelto la mente, o sea, basta de mente racional. Pero si yo lo tengo al revés, ¿se ve? Ujú. Si yo lo tengo al revés, estoy en un estado de ansiedad y de control que no puedo controlar nada. Estoy todo el tiempo en control. Tengo que controlar todo, si no me genera mucha ansiedad. Y ahí vamos, con esos ataques de ansiedad, con esos síndromes depresivos, con esos síndromes neuróticos, porque es lo que sucede. ¿Qué podemos controlar en la vida? Nuestra vida. Pues el resto, las emociones, las expectativas, ¿no? La argumentación que nos hacemos en nuestra cabecita que tiene que ser así, 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 y fulanito no hace esto y esto y esto, y mi compañera de trabajo no hace esto y esto y esto, entonces nos genera síntomas. Y ya entonces cae el cuerpo. Sí. Entonces, ¿qué te dice el colgado? Bueno, estás al revés, mamita. La cabeza no tiene que estar arriba, tiene que estar abajo, tengo que soltar. ¿Y a qué le tengo que hacer caso? A la intuición. El colgado tiene que ver mucho con la intuición. La intuición no argumenta ni controla, te abre todas las posibilidades. Entonces, de a poquito, soltá el control. Como por ejemplo, a ver, si tu compañera de trabajo usa este tipo de letras en los informes, no está bien ni mal, es solo ese tipo de letras, soltalo, porque está perfecto, porque para lo que importa el informe, no importa si usás cursiva, imprenta o letra celestial o morse. Si la finalidad es que ese informe diga lo que tiene que decir. Transmitir el mensaje. Claro. Entonces, ¿podemos soltar que tiene que ser un tipo de letra? El colgado te dice, deja que la intuición guíe. Si le quitas ese peso a tu compañera, vas a ver que te va a cumplir mucho más. Y vas a llegar más livianita a la Más fecha liviana. límite. Sí. ¿Se entiende? Entonces Eh, vamos a ir viendo a través de los arcanos en este camino de la heroína, en dónde andamos paradas, bloqueadas, para poder empezar a brillar, a desplegar esas alas, a poder leer otra simbología que no sea solo el manual de significados, porque en este inventario tenemos mucho manual de significados, pero no tenemos nuestro propio manual de significados que trae nuestra propia sabiduría, porque esa es la que no escuchamos. Entonces, en esta mentoría las voy a invitar a escucharse para que empiecen a desarrollar ustedes a través de su propia sabiduría, a través del camino de la heroína del tarot, su propio manual de significados, su propio inventario, su propio lenguaje. y siento, tengo la certeza que va a ser muy enriquecedor el cómo tú vas mostrando las cartas y que a cada una, cuando vayan resonando, te das cuenta, porque sí sucede, es
como lo que le vas a comentar a alguien es como todas estamos en esa sincronicidad y en cierto momento va a decir, eso también aplica para mí. Totalmente, totalmente, ¿no? Ya sabemos que un círculo siempre va a estar moviendo la medicina para todos y siempre va a haber sincronicidades, ¿no? Lo que uno nos anima a decir se va a sentir reflejado en un otro. Y la maravilla del tarot es como no tiene significado literal, o sea, escrito literal, solo es simbología, solo son dibujitos. ¿Y qué significan estos dibujitos? No lo necesito pasar por el intelecto. Lo Claro, paso pura y exclusivamente por la energía, por mi sabiduría, lo incorporo. Entonces el mensaje es más claro para cada una. así es, así es. Y ese mensaje claro es una cadena rompiéndose, una cadena mental que estoy rompiendo. Es esto y es así. Y esa va a ser la gran herramienta que se van a llevar, Carmen. Siento que después de Absolutamente. eso va a haber otra perspectiva desde que se miren ellas y que digan, como lo venimos diciendo en todas las entrevistas, ¿no? Va a ser su herramienta que va a estar ahí en su botiquín y que muy seguramente después ya no van a abrir el botiquín porque ya lo miraron, Ya entonces lo tienen incorporado, o ya lo sea, incorporado. Eso está, ¿no? Todos tenemos sabiduría, todos venimos con sabiduría, no venimos a este planeta así, literal, sin la nada misma. Somos chispas divinas, entonces tenemos el universo de conocimiento entero en nosotras. Después, cada una en su expertise, cada una en sus formas, cada una en cómo el conocimiento se despliega o el alma vino también a ofrecer y a experimentar, lo va a desarrollar. El tarot es una forma. A mí me abrió las alas y hoy tengo un montón de herramientas, pero que fue a través del tarot, que literal rompí mi psiquis y que sin dudarlo, no tuve ninguna chispa de duda de cómo voy a hacer para pagar las cuentas, cómo voy a hacer para alimentar a mis hijos, tenía a mi hija chica, no tengo ni idea. Yo sé que Y vas. una certeza absoluta, absoluta, porque la felicidad que yo tuve ese día no tenía parangón con nada, hacía años que no me sentía, creo que plena, en una plenitud completa. Ay, qué belleza. Una, fueron 10 horas de plenitud completa y yo quiero esto en mi vida. Y en cada Ay, lectura y cada vez que yo enseño tarot, siempre me da esa emoción. Entonces, no tengo ninguna duda. También la posibilidad, ¿no? De que quieran estudiar tarot y que lo usen también como un recurso económico para la economía familiar, siempre funciona. O sea, profesionalizarlo también está bueno. Cuanto más tarotistas, mejor. Pero abre esas posibilidades, abre infinitas posibilidades, porque la simbología del tarot tiene infinitas interpretaciones. Por cada alma que anda pululando en este planeta tiene una interpretación. Entonces es un qué cúmulo de belleza. sabiduría contenido en 4 o 5 símbolos que tienen una magia extraordinaria. Y esa magia es lo que voy a ofrecer en Código Femenino, en esta mentoría, para que cada uno encuentre su propia magia Muchas gracias. propia, única y singular que necesitamos en este mundo caótico y para nosotras, en nuestra vida y para semillar a las siguientes generaciones. Entonces, tiene una maravilla que es una llave a esa potencialidad que somos. Lo abrió en mí, entonces no tengo duda de que a las mujeres que estén en código femenino les va a abrir también esa llave. Y así espero yo poder entregarles esta herramienta hermosa que a mí literal me ha salvado la vida. Y se te nota ese proceso, Carmen, el cómo lo has transitado y hoy cómo llevas tu día a día, cómo te sigues preparando, cómo sigues mejorando, el, el que no te quedaste solo en el tarot, eso también me llama mucho la atención. Ya en la siguiente semana que tengamos la otra entrevista, vamos a seguir este, platicando de cómo has ido añadiendo más herramientas a tu propia herramienta para darle como toda una intención a tus sesiones. Eso es lo que yo miro en ti, cómo te complementas, fíjate, y cómo se complementa también el tarot.
con lo que Con con todo, sí, todo, sí, con sí, todo, con todo, sí, yo se en muchas de mis complementa. sesiones he abierto el Tano, ¿no? Soy terapeuta energética, entonces en el trabajo de cosas siempre tengo dudas y también hay que abrir caminos y bueno, no tenemos un proceso largo, rápido, taro, se abre camino, así que sí, Nadia, yo tengo que irme Gracias, ahora, la gracias. próxima sí, pues vamos a estar un poquito más. Eh, Espero que vengan todas, que se enamoren del tarot como yo estoy enamorada del tarot, que es un gran camino, es una gran herramienta, que si lo profesionalizan no les va a faltar nada, porque cuando honramos la herramienta, todo se nos abre. No es pensamiento mágico, ¿no? Porque eso también se trabaja y se toma responsabilidad, pero cuando uno honra realmente su sabiduría y su conocimiento, todo acompaña, todo acompaña. Todo se Eh, complementa, todo, pero para todo, mí es una gran herramienta de guía, de transformación, de sí, luz, ¿no? sí, De sí, muchas cosas. total. Muchas, muchas gracias. Te dejo ir porque ya sé que tu agenda está y que bueno, gran bendición. Nos vamos a escuchar, no sé si es la próxima semana o la siguiente, pero vamos a volver a tener otra entrevista con Carmen, que nos siga hablando de su maravillosa vida, experiencia en este plano terrenal, que hoy está descubriendo ahí un chorro de cosas, y me alegra ser parte de este acompañamiento tuyo de salir contigo a la luz también y darte la oportunidad de estar con nosotros en Código Yo Femenino. estoy muy feliz de pertenecer a Código Femenino. Creo que has hecho una magia hermosa con todas mis otras compañeras y mi compañero, que hacemos un match hermoso, que creo que esto, junto con las mujeres que se incorporen a Código Femenino, va a ser algo revolucionario y eso nos hace falta. Así que infinitas gracias, Nadia, por convocarme y nada, acá a la espera de iniciar también comemos ansiedad las brujitas. Bueno, Te besito, mando muchos besos, abrazos, mi chula. ahí Gracias. vamos, Ahí nos vamos. vemos.